Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está nuestro final. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020, transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Y por supuesto también desde New Jersey, que es donde generamos este segmento en el día de hoy, Coaching Expansivo Hoy. Lo dirige y lo conduce Eduardo Villegas, y es que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Jorge, un gusto estar acá. Hablamos mucho, pero nos comunicamos muy poco. En una oportunidad se solicitó a un embajador de los Estados Unidos que participara en un experimento sobre la escucha activa. En un evento muy formal, él iba a recibir más de 50 diplomáticos de diferentes naciones y se le pidió que cuando los saludara, les diera la mano como es común y les sonriera y les dijera, hoy maté a mi madre, y siguiera sonriendo. Bueno, el resultado es impactante. Aunque son diplomáticos y se supone que sean personas expertas en comunicación, solo una persona se percató de la pregunta y tuvo la chispa de decirle, imagino que tuvo una muy buena razón para hacerlo. De los demás, ninguno se dio cuenta de la pregunta. Soy Eduardo Villegas, de tu programa Coaching Expansivo Hoy. Hoy quiero hablarte de la escucha activa, técnica y arte. Escuchar activamente es escuchar claramente lo que el otro dice, lo que el otro no dice, percibir cómo se siente realmente, ver desde la percepción de esa persona. Es un acto muy generoso y realmente va en ambas vías. Uno, porque tú le entregas a la persona toda tu atención, sin prejuicios, sin distracciones, pero al mismo tiempo tú también recibes de esa persona el conocimiento y puntos de vista diferentes que expanden tu visión. Como tú sabes, en Coaching Expansivo hoy nos enfocamos en eso, en expandir la visión. Escuchar a una persona activamente, una persona que es diferente a ti, que ve el mundo diferente a ti, como toda persona, porque nadie ve el mundo igual que otro, siempre te va a enriquecer. Martin Luther King lo dijo de esta forma, él dice, tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de otros. Ahora, ¿por qué creo que es una técnica? Porque puede aprenderse cuando eres realmente una persona genuina, quieres hacerlo genuinamente e intencionalmente. Pero también creo que es un arte porque genera belleza, ¿verdad? Cuando una comunicación mucho más profunda y además porque no todo el mundo lo tiene. Hay algunos estudios que revelan que hay personas que no pueden pasar max, o sea, su límite es 3 minutos de completa atención a otro, ¿no? Sencillamente no pueden ir más allá. Y quizás tú estás pensando, bueno, claro, mi esposa o mi hijo o mi amigo, pero realmente la escucha activa no es algo fácil, ni es algo natural. Una de las cosas más difíciles de la escucha activa o la esencia de la escucha activa es que requiere que apaguemos el ruido constante de la conversación que tenemos con nosotros mismos. Nosotros, nuestra conversación más constante en el día es hablar con nosotros. Entonces, escuchar a alguien atentamente implica apagar eso, apagar los prejuicios, apagar los pensamientos paralelos, la que llamamos escucha previa, que es la respuesta a la persona, apagar todo eso y escuchar en profundidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tienes que ser intencional, tienes que respirar profundo, tienes que disfrutarlo, tienes que apartar las distracciones, tienes que desacelerar, no proveer soluciones, etcétera. Hacer buenas preguntas, todo eso y más queremos compartirte hoy en tu programa Coaching Expansivo Hoy. Aunque el Coaching Expansivo Hoy es enfocado en lo organizacional, este tipo de conocimiento creo que nos ayuda a todos en todas nuestras relaciones. Y por supuesto me voy a enfocar en la comunicación individual, una persona con una persona. Sin embargo, al final también te quiero dar algunos tips en cuanto a cómo escuchar y cómo enseñar escucha activa dentro de tu equipo. Oír versus escuchar. Oír es algo involuntario, es captar un sonido. No sé si a usted le ha pasado, yo a veces, mi esposa me está hablando, me distraigo y de repente me dice, ¿me estás escuchando? Y digo, claro que sí. Y puedo repetir las últimas 4 palabras que dijo, la última frase que dijo. Sin embargo, fue porque la oí, es un acto físico, la capté, pero no la escuché. Y ella misma sabe y me dice, no, no me estás oyendo. Puedes repetir la frase, pero realmente no me estás poniendo atención. Hace poco estaba en un programa que me invitaron y me estaba en una entrevista y de repente mis perros empezaron a ladrar. Bueno, todo el mundo lo oyó, pero nadie estaba escuchando atentamente a los perros. Escuchar implica 2 cosas, atención e interés. No basta la atención. Yo recuerdo en mi colegio, cuando estaba en primaria, Villegas,
pone atención, ¿verdad? Para que uno vea el pizarrón y uno pone los ojos en el pizarrón y se dispone. Pero si no es interés lo que uno tiene, si no es interesante lo que uno está escuchando, realmente me volví a distraer en la clase. Entonces, necesitas las dos cosas. Necesitas hacer un esfuerzo intencional de poner atención, al mismo tiempo dejarte involucrar. Eh, como siempre lo digo en este programa, una de las características más importantes de un líder es humildad, es quitarte un poco, apagar ese ruido tuyo, apagar tu opinión, tus paradigmas y entregarte, darle el regalo a la otra persona de escuchar lo que tiene que decirte, de que te abra su corazón, de que te diga lo que piensa. Puede ser profesional, puede ser laboral, puede ser personal, de lo que te esté hablando. Darle ese regalo de una escucha activa para que entiendas mejor a la persona que está contigo. Entonces se necesita atención e interés. Y todo pasa con un poco de humildad. Ahora, hay un tema muy importante antes de que la persona incluso hable, y es su lenguaje corporal. Hemos visto todas las películas que famosas de Charlie Chaplin, ¿verdad? Donde eran películas mudas, pura musiquita de piano de fondo, así apresurada, y no podía entender la historia completamente por las expresiones de la persona. Bueno, algo parecido pasa con todos los seres humanos. Nosotros tenemos un lenguaje corporal. Entonces, observa como si por un instante le quitaras el volumen a la persona y la vieras entrar, cuando llega a tu oficina, cuando viene a hablar contigo, cuando sirve el café y se sienta en la silla, observa su lenguaje corporal. Es desmotivado, es de enojo, es de preocupación, es de alegría, es de éxito, de satisfacción, te quiere contar algo. Es muy fácil ver eso, todos tenemos esa capacidad. Ahora, lo interesante es también qué proyectas tú, porque parte de ser buena escucha es que la persona se sienta escuchada. Entonces, no basta que tú escuches. La persona tiene que percibirlo así. Entonces, ¿qué proyectas tú con tu lenguaje corporal? Por ejemplo, ¿cuál es tu posición? ¿Estás así? Con la mano atrás. ¿Verdad? Hay posiciones que sencillamente tú dices, esta persona no me quiere escuchar. Una cosa interesante, tu vista. Parpadeamos cuando recibimos información. Incluso pareciera que parpadear fuera como asentir con los ojos. No estoy diciendo que te la pases parpadeando, porque sería un poco extraño que estés hablando así con alguien o escuchando. Pero cuando una persona pasa mucho tiempo sin parpadear, la otra persona siente que la persona está en otro lado, que no lo está escuchando. Entonces, si no parpadeas mucho, quizás puedas hacerlo, acordarte de eso. Es interesante cuando uno tiene un perro en la casa o algunos otros animales, ¿verdad? Un gato, siente un ruido y el animal hace una posición como que los oídos se le enfocan en ese ruido, como que lo sintió por aquel lado y hace un gesto. Incluso los animales pueden mover la oreja como un radar hacia ese lugar. Nosotros, aparte de Jim Carrey o alguien así, creo que no podemos hacer eso, pero tenemos la capacidad de enfocarnos. Cuando hay un ruido en una cafetería, estás con una persona sentada y mucho ruido, tenemos una capacidad de enfocarnos. Entonces, piensa en eso, en enfocar como que tus oídos, como tu canal auditivo se enfoca en la persona y deja fuera lo demás. Inclinar la cabeza genera un poco de empatía. Obviamente, si la persona te está hablando de que rompieron el récord de ventas, no es importante. Pero si alguien te está hablando de algo que le causa tristeza o que le causa preocupación, inclinar el rostro tiene un elemento de comunicación. Es algo inconsciente y básicamente genético, porque creo que casi todos lo tenemos. Tú inclinas un poco el rostro y la persona se siente como que la estuvieras arrullando un poco, como si le estuvieras acercando un poco a ella. Y también lo último de tu lenguaje corporal es evitar gestos de impaciencia. No puedes estar en la mesa con el pie, golpeando el piso o viendo para los lados, o por supuesto la típica, viendo el reloj, viendo el teléfono. Evita gestos de impaciencia. ¿Cómo evitas los gestos de impaciencia? Hay solo una manera genuina de hacerlo, siendo pacientes. Aquí no se trata de pretender, es una técnica, pero tiene que ser genuina. Las técnicas que traen pasos falsos, pasos que tú no sientes, realmente no te van a ayudar a mejorar tu escucha activa. La persona lo va a sentir, lo va a percibir que hay algo falso. Ese fue el lenguaje corporal de la persona y el tuyo, para mostrarle que estás atenta o atento. Ahora, el tono de voz de la otra persona, está también atento a eso. Y si el tono de voz es particularmente rudo o tenso, no te pongas defensivo o defensiva. Eso es importante. La única manera de poder callar esa voz interna y dejar de un lado prejuicios y distracciones es no estar a la defensiva. Estás en una discusión, una conversación,
No se trata de ti, no te están atacando, sencillamente escucha. Ahora, unos tips para la escucha activa individual. Primero lo acabo de decir, no se trata de ti. Cuando uno escucha, la única manera de callar ese ruido externo es entender que no se trata de ti, tú le vas a hacer un regalo a la otra persona, por eso mencionaba de la humildad. Tú no estás en juego, tu opinión, tú no tienes que tener la respuesta perfecta, no se trata de que tú impresiones, no se trata, a menos que tú seas un personaje en televisión, que tengas que hacerle preguntas, ¿verdad? Tú eres un sabelotodo, pero en general, lo que la persona quiere es ser escuchada. Yo recuerdo, además, escuchar es un acto de amor y de respeto. Amor en el buen sentido, ¿verdad? Y de respeto a la otra persona. Es escucharla, es respetarle que la otra persona es un ser individual y tiene derecho a una opinión. No importa si tú eres el jefe de su jefe, si es un niño pequeño, si es un ancianito, o si es el jefe tuyo, o es tu pastor, o tu cónyuge. No importa quién sea. Es un acto de amor y de respeto. Yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando de más unos 25 años atrás, cuando yo aún vivía en Venezuela. Era una de las primeras veces que yo fui supervisor del equipo contable en ese tiempo, de la compañía donde trabajaba, y vino un compañero, un muchacho de mi equipo, que lo recuerdo bien, no puedo decir su nombre, pero mide más de 2 metros, y llega a mi oficina rojo de la rabia y muy enojado. Me dice, ¿puedo hablar con usted un momento, jefe? Y le digo, claro, siéntate. Y esta persona viene y empieza a contar la rabia que tiene por algo que le pasó en recursos humanos. Creo que era un tema de un préstamo o algo que le habíamos ofrecido y no se le cumplió, y era la segunda vez y se sentía. Y yo recuerdo que una parte por mí, porque era un novato, no intervine, sino lo dejé hablar y estuve atento y tratando de pensar cómo lo ayudo. Y esta persona, después que habló, yo diría que 10, 12, 15 minutos sin parar, yo le hice una pregunta, le dije, ok, fulano, ayudo. Exactamente cómo puedo ayudarte en este momento. ¿Cómo puedo ayudarte en este momento? Y, y la persona me dijo, no, jefe, ya me ayudaste bastante. Gracias por escucharme. Eso para mí fue una lección del poder que tiene el que el que pongamos atención a la gente. Es un acto de amor, es un acto de respeto, es un acto que evita conflictos. Es tan importante que tengamos escucha activa. Ahora, la escucha activa se diferencia, hay dos tipos de escucha que llamamos. Una es la escucha previa, es la más común. A mí me pasa mucho. Si no soy intencional con la escucha activa, caigo en la escucha previa. La escucha previa es la escucha cuando tú estás oyendo y ya estás pensando lo que vas a responder. Ya tienes una respuesta para cada uno de los puntos. Estás memorizando. Él dijo 3 puntos, punto 1, respondo así. Entonces tú no estás escuchando a la persona, no te importa su perspectiva, su punto de vista, si tú estás pendiente de ti, en este caso de mí. Estoy preocupado por lo que le voy a responder, cómo lo voy a poner en su lugar, cómo le voy a dar la vuelta, cómo lo voy a sacar de la base del punto defensivo donde está, etcétera. Eso implica una escucha muy, muy poco generosa, un poco egoísta. Puede haber, a veces ocurre, ¿verdad? Tenemos personas difíciles en el equipo y son personas quejumbrosas y todo el tiempo es algo culpable y tú tienes que manejarlo, pero no se maneja con escucha previa, que es lo que generalmente caemos, que tú estás preparando cómo lo voy a ubicar, sino quizás en una reunión aparte, buscar el ambiente apropiado, venir con los puntos objetivos anotados y manifestar a la persona qué es lo que tiene que corregir de su conducta y ser cuán severo sea necesario. Pero en general nos pasa, hasta con personas que no trabajan con nosotros, sencillamente con un amigo, con una amiga que nos está hablando y nosotros estamos pensando en la solución o en lo que le vamos a responder. Luego viene una escucha un poco más agradable, que llamamos escucha generosa. La escucha generosa es la persona que no habla, no está pensando, no tiene una escucha previa, no está pensando en una respuesta, te está oyendo, pero no, y te atiende y te pone atención, pero no se pone en tus zapatos. Te deja hablar y está 90% involucrado. Pero es mucho mejor que la escucha previa, la persona se siente mucho más grata, pero con las respuestas, con las preguntas que tú hagas, se va a notar todavía que no estás totalmente involucrado en la conversación. La escucha activa implica una total inmersión en la conversación y por ende exclusión de los otros distractores o de tus prejuicios o de tu propio diálogo interno. Ahora, ¿cómo mostrar un 100% de atención? Porque como decía antes, la persona no solamente basta que tú la atiendas o que le pongas atención, sino que además la persona se sienta así. Tú puedes estar, por ejemplo, en la programación neurolingüística se habla de 3 tipos de personalidades, entre muchos otros análisis que hay allí. Se habla de la persona a nivel sensorial, se habla de personas visuales,
auditivas y kinestésicas. Así como suena su nombre, una persona visual percibe mucho más información por la vista que por otras áreas, quizás la mayoría de las personas. Esa gente que tú le cambias una cosa en su oficina y entran y dicen, ¿quién me movió esto? La persona de limpieza, ven acá, ¿por qué me moviste la vela que tenía que le pusiste acá? Yo no, a mí me cambias la oficina entera y ni siquiera me doy cuenta. Pero soy auditivo. El auditivo percibe mucho como es obvio a través de los oídos. Yo de repente me cambias la pintura de la oficina y no me doy cuenta, pero cuando agarro el teléfono y te saludo y te escucho la voz, digo, ¿qué te pasa? Porque sentí algo en el tono de la voz de la persona, que algo le está pasando. Y luego tenemos el kinestésico, que es la persona más física, la persona que le gusta más, esa persona que gusta estar abrigadas o que le gusta el calor, que siempre están hablando de partes sensoriales. Esas son tres diferentes tipos de comunicadores. Yo como persona auditiva, yo puedo estar viendo algo, viendo el paisaje y escuchando lo que tú me estás diciendo, porque estoy oyéndote con mi oído. Sin embargo, para la otra persona lo que va a sentir es que no tengo atención para ella. Entonces, es muy importante que cuando alguien te hable, particularmente cuando es una conversación que no es laboral, no es un chiste, sino cuando estamos en una conversación, que tú tengas 100% de contacto visual con este triángulo de nariz y ojo, ¿verdad? Este triángulo acá, ahí tiene que estar enfocado tus ojos. Cada vez que tú te sales de allí, una vez no, pero si lo haces varias veces, la persona empieza a percibir que tú no le estás poniendo atención. Entonces, triángulos, ojos, nariz, aquí tiene que estar tu mirada. Muy importante, no interrumpas. Yo lo hago. Esta clase para mí ha sido toda una práctica porque, de nuevo, es algo intencional, no es natural. Nos gusta interrumpir, nos gusta completar las frases, no completemos frases, no asumamos, porque a veces queremos demostrar tanta empatía que rompemos la empatía. Queremos demostrar que estamos tan alineados con lo que la persona dice, que está diciendo algo y nosotros queremos completarle la frase, pero si la frase que completamos no es la que ella quería decir, viene una disrupción tremenda en ese mismo momento. Una cosa útil es reflejar al otro. Lo llaman mirroring, ¿verdad? Como un espejo. No que lo hagas artificial de nuevo, tiene que ser genuino. Pero si la persona se sienta y cruza la pierna y tú te sientas, también te echas hacia atrás y si cruzas la pierna unos segundos después, no en el mismo instante, eso genera cierto tipo de confort. Cuando la otra persona tiene una posición parecida a la tuya, inconscientemente tendemos a percibir que está en el mismo mood, en el mismo ánimo que estamos nosotros, y eso es poderoso. Entonces, un poco reflejar, de nuevo, tiene que ser natural y genuino tu interés por la persona, pero reflejar las posiciones, los movimientos de la persona, imitarlos un poco, genera empatía. Si lo haces muy artificial, lo haces muy frontal, pues lo que genera es totalmente lo contrario. Aparte de no completar frases, no demos consejos que no nos han pedido. Es muy poderoso esto, ¿verdad? Generalmente creemos que la persona que nos habla nos está pidiendo un consejo. No digas yo debería, tú deberías, si yo fuera tú. No hagamos las preguntas que ya traen las respuestas. La persona está hablando de que está indeciso de una decisión que tú le dices, bueno, y si tú hicieras esto, ¿será que y tu pregunta va dirigida a insinuarle lo que debe hacer? Acuérdate que es un acto de amor y de respeto. Cuando quieres decirle por dónde ir, es posible que sea irrespetuoso o no precisamente algo que aprecien como afectivo. No te metas, no metas tu historia en la que el otro expone. Alguien te está diciendo, oye, ¿sabes que fui ayer qué sé yo, a montar caballo? Me fui a montar en un caballo ayer y cuando el caballo comenzó a moverse, me asusté. Oh, a mí me pasó lo mismo. Yo una vez cuando fui a montar caballo y metes tu historia y la persona se queda como que, bueno, ajá. A veces lo hacemos con la intención de que sí, tengo empatía contigo, yo sé lo que tú sientes. Sí, sí, claro, yo te comprendo. Pero generalmente no es eso el efecto que tiene en la persona. La persona se siente un poco como, tú estás más preocupado por tu historia que la mía. O sea, tú vas a repetir tu propia historia o estás más interesada en contarme tu historia que yo, que vine a hablar contigo y te traje el tema de conversación. Entonces, es importante no meternos en la historia que el otro expone. No cambiar el tema, está de más decir, ¿no? No cambiar el tema, cambiar un tema en una conversación es un acto que a veces pasa distraído. En una conversación banal, superficial, en un grupo está bien, pero cuando una persona te está hablando de algo y a veces pasa que nos desviamos, se va la conversación y incluso la persona que te está hablando o que te quería hablar se va contigo por esa conversación, pero es importante si estás atento vas a saber cómo regresar, si cometiste ese error, porque no debería ocurrir, pero si ocurre, quizás puedas lograr regresar al tema y decir, ok, pero continuemos con lo que estábamos hablando,
cómo te sientes. Y eso genera un retorno. Ahora bien, esto que te estoy hablando son para comunicaciones generales. Dependiendo del tipo de conversación, puede ser muy conveniente o no dar un consejo. Si tú tienes mucha experiencia en un área técnica, tú trabajas en una fábrica y alguien viene y está confundido con lo que va a hacer, tú puedes decirle, mira, haz A, B, C y D. Tú eres el jefe, tú eres su compañero. No tiene nada de malo, pero la persona vino a pedirte ese conocimiento. Si una persona te plantea una circunstancia difícil, tú puedes darle un consejo. Eso se llama ser un mentor. Decirle, mire, yo he estado en casos similares, la manera que yo lo he resuelto ha sido esta. Pero en general, muchas veces, podemos hacer dos cosas. Primero, la persona que te hable, y esto es muy importante en los matrimonios, sobre todo para el caballero, a veces los hombres tenemos un cinturón de herramientas. Entonces la mujer te está hablando que en la mañana, los que tienen la fortuna de poder pagarse una empleada, aquí en Estados Unidos tener una ayuda doméstica en la casa es casi imposible, pero tu esposa te cuenta que la empleada hizo algo en la mañana y tú en vez de escucharla le dices, pero ¿por qué no hiciste? Si quieres yo hablo con ella, y tú tomas las riendas de la solución. Y no nos damos cuenta que ella o la otra persona lo que está tratando de que tú le escuches lo que le pasó, quiere compartir la historia, no te está pidiendo una solución. Esa persona es tan inteligente o más que tú, por eso es tan importante la humildad. Escuchemos y demos soluciones, demos propuestas a la persona si las está pidiendo. Ahora, en tu equipo de trabajo también ocurre algo. Si alguien tiene potencial, no le des la solución. Cuando tú le das pistas o le escuchas y no le das la respuesta, le estás diciendo a esa persona que tiene la capacidad de encontrarlas por sí misma o por sí mismo, y eso ya es un halago. Y hay veces, por la urgencia, por la premura, por lo específico del trabajo o por tu experiencia técnica, porque eres el jefe y tienes que ser autoritario o más bien más que utilitario, directivo en ciertos momentos, pues ahí sí puedes decir, sencillamente hagamos A, B y C. Después de todo, es una organización y tiene que ser así. Pero en general, escuchemos más, hablemos menos, no demos consejos, no metamos nuestra historia en la de la otra persona, no le digamos deberías, no hagamos preguntas que dirijan a un consejo disfrazado y no cambiemos el tema. ¿Okay? Importante, asentir. Mientras que la persona está hablando, mientras que la persona está comentando, una manera de mostrar atención es asintiendo con la cabeza o puede ser negando con la cabeza también. Puede ser abriendo los ojos. En fin, lo que te sea natural. El punto es que no basta escuchar. Es importante que se note que estás escuchando. Se llama escucha activa porque no se trata de estar allí como una piedra viéndote con todos los ojos así enfocados, sino realmente estar activo, manifestando al interlocutor que le estamos oyendo. Eso genera empatía. Empatía implica no juzgar a la persona, no llevarnos su historia, ¿verdad? Sin traerlo, no traerlos a nuestra historia, como dije antes, no proponer soluciones. Si no aguantas la necesidad de darle algo, tú dices que tengo la solución perfecta, pero pregúntale. Si no lo mejor es que no digas nada, pero si no lo resistes, pregúntale. Dices, ¿quieres saber mi opinión? Y escuche con humildad a ver si la persona realmente quiere saberla. También podemos asentir y generar empatía preguntando más. Tú dices a veces, ¿qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te hizo sentir? ¿Y tú piensas que fue por esto o por aquello? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido esa respuesta? Generas preguntas que muestran tu interés y generan que la persona siga hablando, que le den espacio, la persona se siente escuchada, se siente apreciada. En el mundo profesional, yo también recomiendo mucho validar la escucha, ¿verdad? Y puede ocurrir también en otras áreas, pero quizás donde más se ve es para el líder. Cuando un líder da una instrucción, cuando hay un acuerdo, es bueno repasarlo para que no queden dudas, particularmente cuando estás en otro país o con una cultura, una persona de otra tierra y tenemos culturas diferentes en cuanto al tiempo, en cuanto a algunas palabras, aunque estemos hablando español, que se entienda claramente la urgencia de lo que tienes, estoy hablando de una conversación puramente profesional. Entonces puedes ir así, bueno, solamente para entender, eh, o resumiendo esa reunión, entonces vamos a hacer A, B y C, ¿verdad? Y así logras que la otra persona asienta, valide. Después que escuchaste, llegaron a un acuerdo y validas ese acuerdo. También puedes decirle, bueno, no, en un caso de una reunión personal o algo laboral también, puedes decirle, bueno, ahora entiendo, solamente para entender, lo que te causó malestar fue el no haber sido tomado en cuenta para este proyecto, ¿verdad? No se refiere a que tu jefa dijo esto
o que yo te trate así, sino tu molestia realmente proviene del hecho de que hicimos este proyecto sin involucrarte. ¿Es así? Son así. Entonces, bueno, mira, te explico. Pasó por esto. O tienes toda la razón. La próxima oportunidad te garantizo que te vamos a tomar en cuenta. El punto es que cuando tú validas la escucha, después que la persona ha hablado, hay personas que no se expresan bien, hay personas que no son articuladas, o tú puedes estar escuchando mal también. Y es importante que cuando vaya cerrando la reunión quede claro qué fue lo que la persona dijo y qué fue lo que tú escuchaste. Como se dice, en comunicación no es lo que yo digo, comunicación es lo que el otro escucha. Y es importante que los dos se validen para estar claro. Le puedo decir, al final, mira, gracias por compartir esta situación conmigo y gracias por confiar en mí, realmente lo aprecio. Cada vez que tú escuchas, es una oportunidad de dar refuerzo, es una oportunidad de generar confianza. Hasta ahora hemos estado hablando de las reuniones, conversaciones individuales. Perdón. Ahora quisiera conversar un poquito sobre la escucha activa en grupos. Es importante escuchar, que cuando estés en un grupo, las personas se sientan escuchadas. Sin embargo, si no generas primero la cultura de saber hablar, puedes tener un gran problema, porque tienes un equipo de 12 personas en una sala de reuniones y estamos todos preocupados por escuchar profundamente lo que cada uno tiene que decir y tener paciencia y ser concisos y no apresurarnos y no hacer gestos de impaciencia y no terminar ninguna frase y no, ¿verdad? Sino dejarlo que hable, va a generarte un gran problema. Va a pasar horas y horas en salas de reuniones. Y no se trata de eso. Entonces, el líder puede hacer algo muy... Primero, puede establecer la cultura del respeto por quien habla. Generemos una cultura de respeto por la persona que está hablando. Sin embargo, primero enseñemos a la gente a hablar. Por ejemplo, la reunión debe tener un objetivo muy claro. Así nadie va a estar hablando de otras cosas. Si alguien se sale del tema, digo, ya, pero volvamos al tema. Estamos discutiendo y vuelves al punto, no te vas por otro lado. Entonces, la persona va a ser escuchada, pero siempre y cuando se mantenga dentro del objetivo que estamos conversando. No es el momento para hablar de otros temas. El líder puede promover la participación con preguntas, con planteamientos, con su propio ejemplo personal y decir qué opinan. Recuérdense el programa que hicimos sobre los introvertidos. Tienes personas introvertidas en tu equipo, probablemente la mitad o por lo menos mínimo un tercio de tu equipo es introvertido estadísticamente. Entonces debes hacerle preguntas para sacarle eso y luego escucharlos. Pero debes enseñarlos también a que la respuesta sea concisa. La respuesta genera la cultura de que el tiempo es importante y la respuesta debe ser concisa. Otra cosa que veo mucho en reuniones, sobre todo es muy cultural latinoamericano, que repetimos lo que otro ya dijo. Entonces, cuando es algo un poco emocional, cuando no es algo necesariamente muy técnico, sino estamos hablando de percepción o de un proyecto o de cómo te hizo sentir algo, alguien da su opinión y luego, por ejemplo, el jefe presenta un proyecto y dice, ¿qué opinas? Si alguien da una opinión y luego todos los demás repiten lo mismo. Sí, déjame hablar. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con Eduardo, la verdad que lo que dijo fue interesante y me parece que tiene razón. Y el otro dice, sí, sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Y el otro, bueno, estoy de acuerdo con los tres. Realmente eso no tiene ninguna utilidad. Entonces puedes generar una cultura donde preguntes una vez, bueno, aparte de lo que dijo Eduardo, ¿alguien tiene algún otro punto que agregar? ¿Alguna idea diferente que traer? Que cada quien entienda que cuando va a hablar, es importante que hable, que queremos escuchar, pero es porque tiene algo que decir. Y que sean adiciones a la conversación. No se trata de que hables para que hables. Es mejor que te quedes callado si no tienes nada bueno que decir. Habla cuando vale la pena. ¿Ok? Eso es algo que se tiene que generar en el equipo, que la gente sepa ser concisa, que la gente sepa que sencillamente decir, ¿y tú qué opinas? Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero. O sea, no estoy agregando nada nuevo. Hablo solamente si agrega valor. Cuando ese ambiente está, entonces puedes darte el gusto de promover la escucha activa y que cada quien participe completamente porque se respetan las normas. Si alguien está hablando, por ejemplo, tú puedes, y otros comienzan como dicen, una conversación paralela allí entre dos, tú puedes decirle, dependiendo del nivel, tu estilo personal y del nivel de madurez del grupo, pero tú puedes llamar a la gente, llamar la atención de una manera, escuchemos lo que dice nuestro compañero, ¿qué le parece? O si es un poco más duro, la persona repetitiva le dice, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Tienes una opinión que le estás contando a él? Todo depende de tu estilo personal y de la madurez del equipo, pero es importante que generes una cultura donde haya respeto y haya escucha activa de todas las partes. En casos extremos, si la persona se distrae demasiado, pues tienes que decirle, eh, apaguen los teléfonos celulares, por ejemplo, déjenlos afuera. Estaba en reuniones donde ponían una cajita y uno va a entrar a la reunión y dejaba
cierto tipo de reuniones uno dejaba su teléfono afuera. Pero ¿qué pasa? También tiene que generar la cultura de puntualidad, porque cuando la gente deja el teléfono afuera y se sienta, y el jefe tarda 5 minutos en llegar, todos se sienten incómodos. Estamos acostumbrados al teléfono. Entonces, todo tiene un equilibrio, pero en general, la escucha activa es muy poderosa, es muy beneficiosa para tu empresa o para tu equipo, para hablar con cualquier persona, para cualquier tipo de comunicación. La escucha activa no es espontánea, requiere que seamos intencionales y que estemos atentos. Si tú eres genuina o genuino en tu deseo de escuchar y de servir a la persona que te está hablando, si quieres ayudarle, si quieres canalizarle, si quieres dirigirla, si quieres guiarla, si logras disfrutar el momento y recuerdas que no se trata de ti, sino que se trata de esa persona, yo estoy seguro que puedes hacer un gran impacto en tus comunicaciones. Gracias por escucharme. Este fue Coaching Expansivo Hoy. Soy Eduardo Villegas. Escríbeme a coachingexpansivohoy@gmail.com. Aquí te ayudaremos a derribar los modelos mentales limitantes para que alcances tu máximo potencial. Hasta el próximo programa.